Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estas son las charlas del Estanquillo. Damos las gracias al Estanquillo por recibirnos, a Enoc de Santiago por tenernos aquí. Y me da mucho gusto, hace años que no nos veíamos, creo que ya no nos conocíamos, ya nos veíamos en la calle. ¿Todavía? Ya no te conozco. Ya nos veíamos en la calle, ya no sabíamos quién éramos. Pero bueno, qué bueno que estás aquí. Gracias, Mi querido Daniel. Genaro Villamil. Y vamos a hablar, desde luego, de Monsiváis y de su libro sobre el terremoto y sobre la sociedad civil. ¿Ya conocías a Monsi cuando escribió este libro? Cuando yo escribí el libro, cuando él lo escribió. ¿Cuándo él escribió? Porque tú todavía no escribías, estabas muy chiquito. No, sí escribía. Le escribía a ¿Proceso ya? No. No, yo tenía 15 años. Y ya había yo leído a Carlos. Las escenas de Pudor y Liviandad ya estaban publicadas, si no me equivoco. Y justamente con los sismos, me acuerdo perfecto, él le comienza a publicar en la revista Proceso la serie de textos y de crónicas que dieron lugar a Los Rituales del Caos y después a Nos y Nosotros. Nosotros, sí. A este libro. ¿Sí lo conocen? De Nos y Nosotros. Este Nos y Nosotros es un libro que se hizo a los 20 años de los sismos del 85, o sea, en el 2005 lo publicó Carlos. Pero fueron escritos en el momento, fueron crónicas que fueron apareciendo digamos en fechas recientes, al sismo, y aquí, quiero decir. Bueno, en este le agregó porque aquí está, por ejemplo, la parte del desafuero, la movilización contra el desafuero de López Obrador en el 2004, 2005. Sí. Y los textos que yo me acuerdo leí en la revista Proceso y en La Jornada, también empezó pues digamos que a soltar la pluma, porque ese era el método de Carlos. Él abrevaba del periodismo la crónica, el relato de los hechos, con flashazos de ensayo o de análisis, y ya después reelaboraba el ensayo. Ya él traía, me acuerdo muy bien que él ya traía esta idea del surgimiento de una sociedad civil mexicana después del 68, o sea, después de la matanza del 68, y tenía ahí flashazos de la participación de la sociedad fuera de los partidos políticos o fuera de las instancias gubernamentales en las protestas del norte del país por el fraude electoral en el 83 en Ciudad Juárez, y también con la explosión de San Juanico, si no me equivoco, que fue antes de los sismos. Entonces, él ya traía esta elaboración, y cuando ocurren los sismos y ocurre la reacción de la Ciudad de México, de los habitantes de la Ciudad de México, esta toma de poder de la Ciudad de México que desplaza al gobierno de Miguel de la Madrid, desplaza al ejército, etcétera, él entonces cristaliza lo que ya venía observando o ya venía él elaborando, ¿no? Y en esos primeros textos, yo me acuerdo que los leí muy chavo, pues yo no entendía ni qué era sociedad civil, la verdad. Creo que mucha gente todavía no lo entiende o se confunde. Pero Carlos colocó un tema gramsciano, un concepto de Antonio Gramsci muy académico, muy en la corriente o en la tradición marxista, sí, dentro del periodismo y la crónica y la explicación de lo que han sido los sismos, porque los sismos no solamente ocurrieron en el momento del temblor o de la devastación física y telúrica de la ciudad, sino que han ido, y esa es la parte más hermosa de este libro de Nos y Nosotros. Él dice, han sido sismos continuos, ¿no? En donde la Ciudad de México ha vuelto a despertar y a desafiar las estructuras de poder, ¿no? Hablas del 68, hablas de San Juanico, bueno, Monsiváis habla de estos temas y del terremoto. ¿Quiere decir que la sociedad civil, te hago una pregunta doble, ¿qué es la sociedad civil para empezar? Sí. ¿Y quiere decir que la sociedad civil solo surge después de un gran
de una tragedia nacional, o debería ser una especie de continuidad dentro de la paz y no de la tragedia solamente? Vamos a hacer, por ejemplo, una definición antinómica, es decir, sociedad civil no es sociedad política, es decir, es todo lo que no es la sociedad política, es decir, los gobernantes, los partidos políticos, los integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo, las instituciones municipal, los que están al frente del Estado, ¿no? Esa es sociedad política. Tampoco es una sociedad de mercado, es decir, la sociedad civil no solo son los consumidores. El neoliberalismo siempre ha planteado a la sociedad civil como mercado, es decir, pensamos que como mercancías, o sea, claro, o los individuos son mercado, es decir, una masa enorme que van a comprar y nada más se dedican a comprar, o son mercado, es decir, son consumidores a los que hay que nada más pues estarles dando productos e incentivos. Tampoco es pueblo, ¿sí? En el concepto tradicional e histórico del término. Ahí entramos en un conflicto, digamos. ¿Cómo se separan uno del otro? Son denominaciones, pero básicamente lo que plantea Carlos, y eso es quizá el parteaguas de la reflexión sobre la sociedad civil en México, es que la sociedad civil es un intento de empoderamiento de los individuos como masa y como individuos conscientes contra el autoritarismo, ¿sí? No puede haber sociedad civil si hay autoritarismo dentro de esa sociedad civil, ¿sí me explico? Claro, sí. Es decir, es un movimiento de la sociedad, es una toma del poder para participar en la toma de decisiones o para autoorganizarse o para incidir en las decisiones del poder político, o para crear lo que también Carlos reflexiona mucho a lo largo ya después de los sismos, las batallas culturales. Es decir, las batallas culturales que no son, pues obviamente no son las de bellas artes o las de las bellas artes, sino las culturales, es decir, la transformación de una noción ¿cómo podríamos explicarla? Hay un ejemplo muy claro de Carlos Monsiváis. Dice, una de las batallas culturales ganadas en México es el de la homofobia, por ejemplo. Es decir, en México ahora, en el lenguaje de la sociedad civil, está mal visto. Está mal visto ser homófobo. Es más, es peor ser homófobo que ser homosexual o gay, ¿sí? Esa es una batalla cultural ganada. Otra batalla cultural ganada que la empezó a reflexionar y desgraciadamente no la terminó ni dio pie a un libro o a un ensayo largo, es sobre el maltrato contra los animales. Él fue quizá de los primeros intelectuales de su categoría o de esa élite cultural a la que él perteneció que empezó a decir esto. O sea, sí, hay una revolución o hay una batalla cultural ganada. Esas batallas culturales solo se dan a través de la sociedad civil. Claro. Y son batallas de la opinión pública. Es decir, en donde hay una deliberación. La sociedad civil, sí, también lo plantea él, necesariamente delibera, ¿sí? No solamente acata órdenes o asume instrucciones. Es una sociedad que delibera. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, que me acuerdo que Carlos me lo señaló, de cómo incidió la sociedad civil, o cómo ahí ves a la sociedad civil. No sé si ustedes se acuerdan del primer meeting de López Obrador después de las elecciones del 2006 en el Zócalo. ¿Sí se acuerdan? ¿O estuvieron? Cuando empezó a surgir la consigna de voto por voto, casilla por casilla. Esa consigna no era de López Obrador. O sea, López Obrador no estaba pidiendo voto por voto, casilla por casilla. Esa consigna salió de ese evento, ¿sí? Salió de ese momento. Otro ejemplo muy claro, la marcha del 20 de noviembre de 2014 de Ayotzinapa. O sea, la marcha más grande, en donde la frase fue el Estado, ¿sí? Se convierte
en el símbolo o en la concreción de un sentimiento social. Claro. Eso es sociedad civil, ahí lo ves. Es decir, es una sociedad que no es política, lo dijiste muy bien, pero que sí está politizada. Por supuesto. Es decir, que sí tiene reclamos políticos. Cuando tú te vuelves sociedad civil implica un proceso de politización, implica un proceso de toma de conciencia y de toma del poder. Es decir, te empoderas como individuo, como sector social o como trabajador. La reflexión que hace Carlos también sobre las costureras del 85, la emergencia de ese, pues primero de las víctimas y después de las líderes, ¿no? Sí. Y después de la demanda, ¿no? Son varias etapas, pero te preguntaba también, ¿surge solo después de una tragedia? Estamos pensando en Ayotzinapa, estamos pensando en las costureras, estamos pensando en el terremoto, etcétera, en San Juanico. Surge de crisis, o sea, surge de las crisis y de los conflictos. Es decir, en los momentos más importantes en donde hay conflictos o crisis, donde el sistema político ya no puede aplacar, o el autoritarismo ya no puede aplacar a los gobernados. 85, 88, o sea, el fraude del 88 es evidentemente una crisis en donde emerge una sociedad civil pidiendo otra vez sufragio efectivo. Uh-huh. Y además el 88 no se puede explicar, y eso lo vincula muy, muy bien Carlos, sin el 85 en la Ciudad de México. Y posteriormente ese gran movimiento social para pedir que se frenara la masacre en Chiapas después de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uh-huh. Y el intento, desde mi punto de vista muy fallido, desde mi punto de vista del subcomandante Marcos, de robarle a Carlos la idea de la sociedad civil y transformarla en el Frente Zapatista. Ese debate, que sería, por cierto, que sería bueno recuperarlo, ¿no? Que está escrito en La Jornada. Es un debate entre Marcos y Monsiváis sobre la sociedad civil. ¿No está recogido en ningún texto, en ningún libro, perdón? Déjame revisar, pero hasta donde yo me acuerdo, no sé si ustedes, ¿no, verdad? Pero sí se acuerdan de ese debate. O sea, había primero una especie de cachondeo entre Marcos y Monsiváis, en donde Marcos más bien quería pues sentirse Monsiváis. No sé si Carlos en algún momento quiso sentirse su comandante Marcos. Alguna vez lo vi con... Ah, sí, con pasamontañas. Pues con un calcetín en la cabeza, pero se lo pusieron los gatos. O sea, no creo que haya sido algo que él haya hecho. Pero lo que le rebatió mucho a Marcos fue después de la marcha del 2001, ¿sí? Que a la sociedad civil, y esa es una de las tesis más importantes, no la puedes manipular o frenar en función de los intereses de grupo o de tu agenda política, porque te va a rebasar. Algo que le pasó también a López Obrador en el 2006, después de la crisis postelectoral. Entonces, esas reflexiones, todas esas reflexiones, más que surgir de una tragedia, bueno, la tragedia que estamos viviendo, las tragedias que estamos viviendo ahorita, es decir, el caso de Ayotzinapa es claramente una emergencia social, o sea, surge una sociedad civil demandando en primer lugar, que regresen con vida los jóvenes y que se juzgue al Estado mexicano y que se haga justicia. Uh-huh. Y lo de Duarte también podría ser una... Lo de los crímenes de periodistas en Veracruz ha empezado un germen de sociedad civil en Jalapa, ¿sí? En Jalapa. Pero ¿no crees que lo que sucedió en la Narvarte tiene un poco... En la Ciudad de México, pero habría que ver cómo deriva y cómo está derivando en Veracruz, ¿no? Lo que ha generado, ahí está claramente cómo la sociedad civil o la emergencia de movimientos de la sociedad civil son en contraposición a modelos autoritarios. Sí. Y el caso más evidente, y no solamente autoritario, sino sanguinario, es el de Javier Duarte.
¿no? Porque no es solo contra periodistas, es contra estudiantes de la Universidad Veracruzana, contra activistas que vienen del movimiento Yo Soy 132, contra integrantes de los colectivos de Ayotzinapa en Jalapa, es decir, contra todo lo que sea disidencia social. Claro. ¿no? Entonces, ahí sociedad civil y disidencia y oposición siempre están como vinculadas, ¿no? Sí. Ahora, lo que veía... Perdón, sí. nada más déjame completar esta idea antes de que se me vaya. Es distinta a la noción de sociedad civil, y ahí está el gran debate entre Carlos Monsiváis y Carlos Castillo Peraza. Es distinta a la noción de sociedad civil que el PAN tenía. Si es que tenía alguna. Sí, más bien. Pero sí tenía, es decir, ese era en el entrelineado, y para entender un poquito esa época, Castillo Peraza, que venía de la tradición demócrata cristiana y llega a ser el dirigente del PAN en la época de Carlos Salinas de Gortari, le rebate a Carlos y le pone la santa sociedad civil. Él es el que justamente empieza a burlarse de la noción del pueblo bueno, que ahora la repite un tal Ciro Gómez Leiva. Es decir, que todo lo que sea movilización social, no siempre todo lo que sea movilización o protesta social es sociedad civil. Esa era la tesis de Castillo Peraza. Para él, solo lo que tenía que ver con la agenda liberal de libertades Sí, es sociedad civil. Claro. Y la restringía. Ajá. Pero ciertas libertades. Claro, la libertad claro. sexual, no. Uh-huh. La libertad sexual, no. No, bueno, eso es el PAN, por supuesto. Por eso perdió Castillo Peraza. Se me está viniendo la película a la cabeza. Por eso perdió Castillo Peraza las elecciones en el 97 en la Ciudad de México, justamente, no sé si se acuerdan ustedes de un artículo que escribió Castillo Peraza que se llamaba Condón Ecología. Ah, claro, sí. Que se tapaban las cañerías por usar tantos condones. Exactamente, era una especie de distopía de la tragedia que iba a suceder si en la Ciudad de México se permitía el uso del condón de manera indiscriminada y Claro. los jóvenes ejercían su sexualidad libremente. Y entonces empezó a delirar, Sí. a delirar. Pero lo escribió en serio. Carlos, cuando claro. lo vio, yo me acuerdo también de esa etapa, 97, le puso una zorrajada en un texto en proceso a Castillo Peraza, Es que estaba delirante. que ahí estaba, en esa polémica, justo en esa polémica está la distinción entre liberalismo al estilo panista o liberalismo al estilo Monsiváis. O sea, el liberalismo de los derechos, no el liberalismo de mercado. Todos los derechos. De todos los derechos de primera, segunda, tercera generación. Sí. Bueno, si decimos no es solo frente a una crisis o una tragedia, ¿debería la sociedad civil estar siempre atenta o solo en esos momentos? Llega un momento en que la sociedad civil se puede convertir también en una voz de mando, o tienen que pasar esos momentos, digamos, en donde la crisis los eleva, digamos, los pone en una cima, y después, por supuesto, hay un descanso, como ha pasado, por ejemplo, con el 132. Hay un momento en donde esa crisis mismas lo ponen en una cima y después, bueno, se disuelven. Hay oleadas, por supuesto, es decir, hay oleadas en donde irrumpe. La sociedad civil no es un ente concreto, es un concepto. Pero hay momentos en donde uno puede observar en la historia de este país que se mueve el péndulo, ¿no? Hay una sociedad civil que se radicaliza y que logra cambios, y hay una sociedad civil que se adormece, como la que vivimos del 2006 al triunfo de Peña Nieto. No iba a decir a la fecha, porque sí, el episodio de Ayotzinapa marca una especie de sacudida. Sí. Es una sacudida, Ayotzinapa, a una sociedad civil adormecida. Y la Casa Blanca. Y así lo hubiera escrito Monsi. Monsi, sí. La Casa Blanca es un ingrediente que genera mayor indignación a una sociedad civil que estaba, yo la describiría como anestesiada. Todos sabíamos que es una bola de ratas, que es una bola de corruptos, que es el PRI, pero algo sucedió en la noción de la mayoría de los mexicanos
quizá la guerra de Calderón dejó tan exhausta la sociedad que no hubo sociedad civil para evitar la llegada de Peña Nieto, salvo en el segmento, por ejemplo, de los jóvenes del 132 o de los opositores tradicionales al PRI, de la izquierda y de la derecha, pero no fue suficiente para frenar esa compra de la presidencia de la República. Ayotzinapa cimbró, y entonces el péndulo, cuando la sociedad civil estaba así o adormecida o estaba hacia la derecha, retorna a la izquierda. O sea, o retorna hacia una especie de resurgimiento de la disidencia social, que es lo que estamos viviendo ahorita, justamente en estos momentos, ¿no? Es este pleito del poder político y del Estado y del gobierno federal de Peña Nieto por aplacar la demanda y la falta de credibilidad de la sociedad civil. Claro. Él cree, o su burbuja cree, que no es sociedad civil, que son peje-zombies, guerrilleros. Le tratan de darle una adscripción de clientela electoral, cuando el debate no es electoral. Es más, ni siquiera estamos en elecciones, digamos, ¿no? No estamos en temporada electoral. El debate es ético. El debate es más que político, es ético. ¿Cómo puede gobernarse un país con 25,000 muertos o desaparecidos, con un ejército que se ha vuelto criminal? Yo creo que Monsiváis hubiera profundizado con las tesis que él ya tenía, porque en el 2010, cuando él fallece, él realmente estaba muy pesimista. Sus textos incluso lo reflejan, de esa sociedad civil de la que él esperaba una reacción. Claro. Y varias veces lo advirtió, me lo dijo, lo escribió, lo comentaba: vamos hacia el fascismo. Yo le decía: estás exagerando. Sí. El fascismo, digamos, en términos estrictamente teóricos, aunque hubiera ingredientes muy claros de fascismo, de discurso fascista en esta cosa de la guerra contra el crimen organizado de Calderón, no estábamos yendo hacia allá. Creo que lo que está sucediendo a raíz del 2014 es justo esa irrupción de una sociedad civil que estaba adormecida y que Carlos estaba esperando que reaccionara, ¿no? ¿Por qué? Déjame regresar a Monsi y justo a este libro. El otro día platicábamos con Nacho Padilla y decíamos: hay muy pocos textos sobre el terremoto. Está, por supuesto, el de Monsi, está, por supuesto, el de Elena Poniatowska, pero ¿por qué no hemos querido ahondar, digamos, literariamente, a través del periodismo, a través de la literatura? ¿Por qué no hemos querido ahondar en el terremoto? ¿Por qué? La experiencia del sistema autoritario mexicano es dejar siempre heridas abiertas en la sociedad civil. 68, y en los estados hay una infinidad de historias. Guerrero mismo está lleno de heridas abiertas o de casos no concluidos en donde no hubo justicia, de matanzas tremendas donde no hubo justicia o donde no se ha hecho justicia. Entonces, el 85 mismo es una herida abierta en donde no se ha cerrado el expediente, no se responsabilizó a mucha gente, no solamente penal, sino políticamente de lo que había sucedido con los edificios o con los multifamiliares o con los dueños de las fábricas, de las textileras que acabaron muertas porque los judíos de aquí de San Antonio Abad estaban más interesados en retirar las máquinas que en retirar a las trabajadoras. El caso ABC, el caso Casino Royal,
de Monterrey, el caso obviamente Ayotzinapa, en fin. Cuando no cierras las heridas, entonces estás todavía en la etapa del martirologio. Yo creo que el siguiente paso, o como un paso de la sociedad civil mexicana de empoderamiento, es cerrar esa herida, no para olvidar lo que pasó, sino para que no vuelva a suceder. ¿Cómo se cierra esa herida? Híjole, que esa también era mi debate con Monsiváis, con un cambio de cultura política. Y eso todavía tarda y va a tardar más en un país en donde convivimos todavía con el miedo, por ejemplo. ¿Sí? Va a tardar o se va a lograr cuando, lo acaba de decir Castresana y lo dijo muy bien, cuando el miedo en este país cambie de bando. Es decir, cuando los que tengan miedo sean esas que no llegan ni al 1% de la población. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí a cada rato me preguntan, ¿es que no tienes miedo de lo que escribes, de lo que haces, de lo que dices, de lo que divulgas? A ver, sí me da miedo, pero no tengo miedo, es decir, no vivo con el miedo. Claro. Porque si vives con el miedo, si despiertas con miedo, pues ya no haces nada, te paralizas y te justificas. Además, no, yo ¿cómo voy a hacer eso? Tengo hijos, tengo hermanos, tengo parientes, se van a meter conmigo. Somos muchos más. Claro. Y en realidad los que deberían tener miedo son los otros. Exacto. A ser encarcelados, a tener justicia, a perder el poder, a perder el poder, a que los expulsen del poder, a que los expulsemos del poder. Eso sí sucedió en los sismos. O sea, hubo una sociedad o unos habitantes de la Ciudad de México que perdieron el miedo. O sea, perdieron el miedo a la naturaleza misma, ¿no? Es decir, el perder el miedo ante algo que te sobrepasa, que es el movimiento telúrico y la naturaleza misma, ¿no? Y no solamente perder miedo, sino generar solidaridad. Por eso es tan importante el episodio de los sismos. Ahí no importaba si me iban a dar algo a cambio de rescatar o de ayudar o de llevarle ayuda a damnificados, o porque todos éramos damnificados. Sí, no había manera de distinguirlos en ese entonces. Si pierdes miedo, te vuelves empático. Es decir, te vuelves empático con el dolor del otro o con la tragedia del otro, y no al revés de como sucede ahora. Pues que se chinguen todos los demás, yo no me voy a chingar, yo voy a seguir escalando, voy a ver qué contrato consigo. Pues la idea godines de la vida, ¿no? Sí. O la idea quiero tener mi casota. Del mi reinato, ¿no? Sí. Cuando cambie esa cultura política, entonces vamos a poder sí realmente cerrar muchas de las heridas abiertas. Uh-huh. Y una de ellas, por supuesto, es el temblor. El temblor. ¿Monsiváis vio esa posibilidad? Es decir, esa posibilidad real de un cambio, ¿o todavía la veía lejana? ¿Todavía le parecía que nos hacía falta varias lecciones de sociedad civil para poder llegar a ella? Mira, Monsiváis venía de una generación llena de miedo. Monsiváis vivió, y eso es también muy importante, porque lo he reflexionado, entender su dimensión. Monsiváis fue parte del sistema priista, disidente de ese sistema, y finalmente terminó siendo un crítico brutal de ese sistema. Pero sí tenía miedo. Es decir, tenía ese miedo generacional de alguien que vivió el 68. O sea, a lo mejor él no estaba en la Plaza de las Dos Culturas, pero sintió la persecución. Uh-huh. Que con la habilidad de él y de otros personajes de su momento, como Pacheco, como José Emilio Pacheco, como
como la propia Elena Poniatowska, como el propio Sergio Pitol, fueron medio abriendo las instituciones culturales, la industria editorial, el periodismo en México. O sea, quizá lo que más abrieron ellos fue el periodismo en México, y ahora cuando yo veo el periodismo en México digo, ¡qué horror! Se mueren, o sea, porque... Pero claro, ese periodismo de la prensa que leen los poderosos nada más. Hay un periodismo muy vivo que se está haciendo en redes sociales, que se está haciendo en medios digitales, que se está haciendo incluso en estaciones de radio alternativas, culturales o estatales. Entonces, creo que Carlos nunca se pensó un país distinto al gobernado por el PRI que él vivió, aunque lo deseaba de una manera brutal. Claro. Quizá era lo que más le entristecía de saber que la enfermedad lo iba a llevar antes de lo que él decía, de que hubiera culminado el fin del priismo, ¿no? Cuando el priismo además, y ese era otro tema de plática, cuando el priismo no era solamente el partido en el poder, sino la cultura política priista que tenemos todos los mexicanos. Claro, eso es fuertísimo lo que dices. Bueno, perteneció al PRI por la sencilla razón de convivir con el PRI. Como nosotros en este momento que estamos gobernados por el PRI, puedes estar, por supuesto, en desacuerdo, pero hay una política priista que tienes que soportar, digamos, que tienes que sufrir convivir, y convivir con ellos, ¿no? Por supuesto, él no militó en el PRI, él militó por supuesto, brevemente en el Partido Comunista, pero pues de una u otra manera, también hay que concebirlo así, para que no todo sea blanco y negro. Hubo una parte de ese sistema priista, la educación pública, sí, claro, el ascenso social que garantizó en los años 50 y 60, de la que el propio Monsiváis era resultado. Es decir, un joven, hijo único de una familia muy pobre, protestantes, sí, migrantes o desplazados internos, como se llama ahora, o sea, que vinieron a la Ciudad de México, de Guanajuato, muy, muy pobres, y que de repente se convierte en el intelectual público más reconocido del siglo XX en México. Eso es resultado de ese sistema. O sea, también hay algo interesante y paradójico en este sistema priista que hemos vivido. Engendró a sus propios críticos. sí. No los pudo controlar. Muchos los rebasó o rebasaron. Otros los cooptó y los mantuvo. Y obviamente Carlos siempre tuvo que vivir bajo ese coqueteo. Exacto, ese coqueteo siempre cabrón, ¿no? O te quedas con lo marginal en el centro, Ajá. O sea, o te vuelves Salvador Novo, que ese es buenísimo. Sí. Que eso es lo que les recomiendo, quizás es uno de los mejores libros de Carlos, la biografía de Novo, porque es la autobiografía de Carlos. De Carlos, claro. O te vuelves Novo, un payaso gay del sistema, Ajá. brillante, pero descafeinado. Claro, y cooptado, sí. Y descafeinado, es decir, sí. O te reinventas como lo trató de hacer Carlos. ¿Lo logró? Yo creo que lo logró y con creces. Lo que no logró él, en lo personal, es ver el fin de ese sistema por el cual él tanto escribió y tanto trabajó desde el 85. Es decir, el 85 radicalizó a Carlos también. No fue el 68 solamente. El 85 fue para Carlos un parteaguas. Claro. Para muchos, ¿no? Pero sí, sobre todo el 85, el 94 y el 2006. Decías hace un momento, y eso me importa mucho porque es lo que estamos viviendo ahora, las redes sociales. ¿Las redes sociales sí son sociedad civil o es todavía una ficción de sociedad civil que nos gustaría creer, que nos gustaría ver, pero que también está, hay que admitirlo, Genaro, está reducida a algo muy, muy, muy pequeño? No, las redes sociales son plataformas tecnológicas en donde se expresa la sociedad civil.
un sector de la sociedad civil, no es la sociedad civil, por supuesto. Y obviamente... Además, la sociedad civil supongo que es la calle, es decir, tomar... No, la No sociedad necesariamente. civil son las universidades también, la sociedad civil está en estos espacios, es decir, esto es un medio de comunicación, o sea, una conferencia es quizá el medio de comunicación más antiguo y por excelencia, ¿no? El encuentro, cara a cara, con posibilidad de feedback, siempre y cuando no se vayan, y la vida laboral también puede formar parte de la sociedad civil, ¿no? Y Las obviamente la huelgas, vida... ¿Mande? las huelgas, la petición de mejoras. Toda la parte que tiene que ver incluso con la socialización, ¿no? Laboral, o la nueva socialización laboral, y eso es otra cosa que se me había pasado, la gran aportación de Carlos, en el sentido de que el relajo también es sociedad civil. ¿Sí? La cultura del espectáculo, el relajo, la manera mexicana de divertirse, también eso es sociedad civil. Y eso nadie antes de Carlos lo había reflexionado de esa manera. Nadie. Y cuando él escribe Los Rituales del Caos y escribe aquella crónica, que se la recomiendo mucho, donde el chiflido a Miguel de la Madrid en el Estadio Azteca después de los sismos, es una reflexión sobre cómo ese espacio masivo le permite a un sector de la sociedad civil vengarse del poderoso, ¿no? Fue claro, sí. Fue claro el rechazo, digamos. Así es. Sí. Redes sociales. Yo creo que las redes sociales son mecanismos que están... Mi tesis en este sentido es que es la única transición real que estamos viviendo. Es decir, no estamos viendo una transición democrática, Sí. porque más bien hay signos de retroceso, pero sí estamos viviendo una transición de las audiencias analógicas a las audiencias digitales. Y que cada vez más, con todo y lo que ya sabemos que tiene de manipulables, desconfiables, volubles, las redes o las audiencias digitales, con todo y eso, esas audiencias están marcando la agenda y la opinión públicas. Ayotzinapa es clarísimo. Claro. Clarísimo, o sea, la cerrazón de los periódicos, de la televisión, de la radio frente a las movilizaciones de Ayotzinapa fueron brutales, nadie nos las va a contar, pues, todos lo vivimos, Sí. con la excepción de algunos otros medios impresos. Pero lo sobrepasó. Pero las redes la sobrepasaron y la mantienen, ¿sí? Ahí es donde tú ves, aquí hay una transición que ya está generando su propio movimiento. Claro. Y además, y más en una sociedad como la mexicana que tiene muchas ganas de decir cosas, ¿no? También de quejarse, de insultar, de lo que tú quieras. De burlarse. De burlarse, pero de decir muchas cosas. O sea, yo no recuerdo un episodio que es sociedad civil, es relajo, es burla y es condena. Un episodio como el de los memes de Angélica Rivera. Claro. O sea, cuando Angélica Rivera sale a explicar la Casa Blanca en aquel video, yo dije, es la segunda muerta de Peña Nieto. O sea, a la primera no sabemos cómo se murió, porque ni él se acuerda. Ni él sabe. Pero a la segunda la mató al matadero de las redes sociales. O sea, la mandó así, directito, no sé si a propósito o de manera involuntaria, pero yo creo que nadie, no sé si tú te recuerdas, o ustedes se acuerdan, ni de Carmen Romano. No, estaban muy atrás, Marta digamos. Sagún. Claro. O sea, ninguna primera dama se había pasado en 5 minutos de primera dama a meme. Sí. O sea, fue una cosa así. Eso es sociedad civil. Eso es redes sociales, eso es opinión pública, eso es... la gente dice,
y no pasa nada. Eso es otra frase típica de la cultura política mexicana. ¿Para qué si no pasa nada? Entonces cuando a mí me dicen eso, está pasando. Está pasando, claro, no tiene que ser espectacular para que pase. O sea, no tiene que caer la cabeza de Peña Nieto así desde el balcón del Palacio Nacional. Está pasando, Claro. ¿sí? Está sucediendo que el ejército está en crisis. Y tiene que salir este señor a decir en cadena nacional que son sus soldados. O sea, eso no pasó en el 68, por ejemplo. Claro, Si el eso poder no. militar estaba siempre detrás de todo. Mi última pregunta, ¿somos o no somos más críticos después del terremoto del 85? Sí, por Como supuesto. sociedad civil. Sí, por supuesto. Hay excesos, hay a veces demasiada impaciencia, pero sí hay más crítica. No sé si mejor, pero sí hay más crítica. Sí. Sí noto también mucha impaciencia. O sea, sí percibo una generación de no los sobrevivientes del 68, o sea, los que estamos aquí, los que teníamos 15 años en ese momento, 20 años o 30 años y que sabemos lo que es que algo se destruya y se derrumbe, ¿no? No jóvenes de 22 o 25 años que si no son famosos en el instante que ellos quieren, pues todo se derrumba, ¿no? Eso también es las redes sociales. Exacto. Quiero ser famoso en este momento. Yo quiero que se hagan las cosas como yo quiera, si no todo se derrumbó dentro de mí, ¿no? Hasta mi aliento ya me sabe a hielo, no sé cómo va esa canción. Esa es una metáfora del terremoto. Del terremoto, claro. Sí, de Manuel, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ahí tienes un producto Televisa queriendo resignificar el terremoto. Sí, Pobre queriendo. Manuel, sí. Pobrecito, porque además bien luego sigue saliendo como si no le hubiera pasado el terremoto encima. Bueno, pero ya necesita Mijares ¿Mande? ya necesita Mijares para apilar Pues la sí, caída. ya un gordito que le haga. Está más simpático el gordito, porque el pobre tiene un L'Oreal muy sospechoso. Sí, pobre. ¿No? Pero en fin, eso creo que sí somos más críticos, aunque Hay impaciencia. hay impaciencia, ¿no? Hay falta de reflexión profunda y evidentemente líneas de trabajo y de ensayo que dejó como cabos sueltos Carlos, ¿no? Y creo que hay que continuar. Sí. Sí, no es trabajo de un escritor, de un periodista, de un intelectual. Ese sí ya es trabajo colectivo. Porque es quizá esos flashazos que dio Carlos, es decir, cómo cambiar la cultura política mexicana para que la sociedad civil se empodere realmente, es quizá el gran desafío que queda a 30 años del temblor y a la obra de Carlos. Muy bien. Genaro, pues mil gracias por estar en estas charlas del Estanquillo. Y recuerden, las charlas del Estanquillo están casi cada 15 días aquí en el Museo del Estanquillo. Muchas gracias.